Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, el señor Pepo Papeada, Daniel, Noto, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 26. Seth saltó desde su posición en lo alto del cartel publicitario, evitando la enorme horda de pecadores que se estrellaba contra el edificio y lo reducía a escombros. Un hombre parecido a una polilla intentó apuñalarlo en el aire, pero recibió una cuchillada en la garganta. La sangre se esparció en un arco carmesí mientras el pecador caía sin vida del cielo. ¿Ya terminaste? La horda avanzó en tropel, una masa retorcida de cuerpos, garras, dientes y espadas. Seth aterrizó con gracia en medio del caos, con su lanza destellando mientras comenzaba a cortarlos con una eficiencia despiadada. Un pecador parecido a una mantis se abalanzó sobre él, pero fue cortado en varias partes en el aire. Chasqueó la lengua, molesto por su último ataque. Su intención era cortar al último pecador en 6 partes, no en 3. Los movimientos de Seth se estaban ralentizando de nuevo. Un pecador gruñón se abalanzó sobre él, sus garras apuntando a su garganta. Seth lo esquivó con fluida gracia, clavándole la lanza en el pecho y desgarrándolo hacia arriba, destripándolo en un chorro de sangre oscura. Se dio la vuelta y decapitó a otro pecador que intentó atacarlo por sorpresa. La cabeza de este se apartó con una mirada de gélida sorpresa. Sentía sabor a sangre en la boca. Su dedo índice y pulgar izquierdos no respondían. Un bruto de 3 cabezas rugió y atacó, pero Seth lo enfrentó de frente. Se agachó para esquivar sus fauces y su lanza le cortó un cuello, luego otro. El bruto se desplomó, y la cabeza que le quedaba gorgoteó lastimosamente antes de que lo silenciara con una rápida estocada en el ojo. Trabajamos tan rápido como podemos, amigo. No podemos evitar que ella intente teletransportarse cada 2 malditos segundos. La respuesta exasperada de Mammon resonó dentro del paisaje mental de los pensamientos de Seth. Maldito cabrón, los tenía esparcidos por todo el maldito infierno. Seth se lanzó hacia Lilith, espada en mano. La horda de pecadores seguía arremolinándose a su alrededor, pero él los atravesó con una eficacia despiadada, sin apenas disminuir el ritmo. Los cuerpos se amontonaban a su paso, salpicando sangre mientras su lanza atravesaba la carne y los huesos. Algunos son completamente automáticos, así que... No intentes causar daño fatal ni presiones demasiado, lo interrumpió Seth con el ceño fruncido. Necesitamos que use su magia, pero no demasiada para que interfiera con tu trabajo. Solo la suficiente para revelar su mano. Sabía que tenía que encontrar un equilibrio. Si ejercía muy poca presión, no revelaría su verdadero poder y mantendría su núcleo fuera del alcance de Seth. Si ejercía demasiada, podría asustarse y concentrarse en huir mientras Seth estaba demasiado ocupado evitando que su cuerpo colapsara. Hasta ahora, Lilith todavía creía que podía matarlo, pero con la condición de que debía centrar toda su atención en él. Por ahora, probablemente pensaba que Mammon solo estaba concentrado en cerrar sus puertas y absolutamente nada más. Ciertamente, nada como aislar este lugar para los otros anillos. Tan pronto como alcanzó su forma brillante, blandió su espada horizontalmente. Lilith se movió con una velocidad sorprendente, y numerosas lanzas conjuradas se desplegaron para interceptar la espada de Seth. El choque del metal etéreo y el hueso resonó en el caos, y saltaron chispas cuando sus armas se encontraron. La sonrisa de Seth nunca vaciló mientras avanzaba, obligando a Lilith a retroceder ante el implacable ataque. Un escudo detuvo su siguiente ataque y Lilith saltó de nuevo al aire. Un oso enorme ocupó su lugar y blandió un hacha enorme contra él. Seth saltó sobre él, aterrizó sobre la espalda del bruto y clavó su lanza entre sus omóplatos. Giró sobre sus talones y decapitó al oso y a todos los que se acercaron. Más pecadores se abalanzaron sobre ellos, una marea aparentemente interminable de almas condenadas. Seth apretó los dientes, ignorando el entumecimiento que se extendió por su cuerpo y el nudo imaginario que se cerraba alrededor de su alma. Su lanza se convirtió en una mancha borrosa, con llamas demoníacas bailando en la punta. Golpeó la lanza contra el suelo, provocando una explosión masiva que envió una onda expansiva de fuego y fuerza a través de las filas de los pecadores. La explosión los incineró y los dispersó como hojas en una tormenta, dejando a Seth solo en un cráter quemado y devastado. La frustración de Mammon se filtró a través del enlace. Sí, lo entiendo. Pero no intentes matarlo todavía. No es un problema en este momento, pensó Seth, más para sí mismo que como respuesta al pecado de la avaricia. No podría hacerlo ni aunque quisiera. Había estado en el infierno durante poco más de media hora.
Había estado en el círculo de la avaricia durante casi 12 minutos. Sentía los brazos entumecidos y al moverlos sentía como si estuviera arrastrando plomo. Un dolor en el pecho sugería que sus pulmones estaban fallando. El incesante zumbido en sus oídos le dificultaba concentrarse. Su muslo derecho palpitaba con un dolor agudo y punzante. Su visión vaciló, borrosa por el esfuerzo. Su influencia sobre su alma se hizo más fuerte, convirtiendo cada momento en una lucha. La sonrisa burlona nunca abandonó su rostro, su postura se relajó mientras los pecadores continuaban cayendo del aire a su alrededor. Seth apretó más la lanza y su mirada no se apartó de Lilith. Ella estaba demasiado ocupada tratando de curar sus heridas como para prestarle atención a su propia lucha. Seth forzó una sonrisa, a pesar del dolor. ¿Se supone que eso debe impresionarme?, preguntó en voz alta, más para mantenerse firme que para provocarla. Si a eso le sumamos 1000 millones de esos pecadores, no serían un buen calentamiento. ¿Cuánto falta para que la jaula esté terminada?, se preguntó mentalmente a través de su halo. Los ojos de Lilith brillaron con una pizca de diversión. Siempre con la boca bien abierta, respondió con suavidad, sin perder la sonrisa. Es fácil hacerse la dura cuando te estás abriendo paso entre la chusma. Pronto cambiarás de actitud. No me hago ilusiones. Conociéndote, los súbditos son tan patéticos como su reina, se burló Seth. No se le escapó la poca amenaza que representaban los miles de pecadores que había aniquilado. No estaba exagerando con su afirmación anterior. Por alguna razón, Lilith solo le estaba enviando basura. Los pocos overlords que quedaban en espera tampoco representarían una amenaza real, pero Seth estaba seguro de que Lilith lo sabía perfectamente. Estaba tramando algo. La voz del payaso gordo resonó en su mente, distorsionada y débil. No puedes apresurar la grandeza, amigo. El anillo de la avaricia es enorme. Solo manténla ocupada. Háblale de lo increíble que es tu polla o algo así. Seth frunció el ceño por dentro. Se le estaba acabando el tiempo, pero se veía obligado a esperar. Había una razón por la que solo su padre era el único ganador que podía aventurarse en ese agujero de mierda sin problemas. Poco a poco, el control que ejercía su madre sobre él se hacía cada vez más firme. El fragmento de Ro en su alma lo estaba llevando lentamente al límite. Mientras Seth se burlaba de Lilith, se concentró en su interior, buscando su alma con un esfuerzo concentrado. Su energía interior fluía de manera constante, como un río que corta una roca. Visualizó su alma como un núcleo central, con el fragmento de Ro enredado a su alrededor como enredaderas oscuras. Recurrió a la divinidad de su alma y dirigió su energía para aislar los zarcillos de la influencia de Ro. Cada pulso de poder era un esfuerzo deliberado por aislar el fragmento de su núcleo. Canalizó su energía en ondas rítmicas, cada oleada abría un camino claro a través de la oscuridad. A medida que se concentraba, los zarcillos oscuros retrocedían y se debilitaban. El fragmento de la esencia de Ro permanecía en la periferia, cada vez más aislado de su núcleo. La energía que movía funcionaba como una marea purificadora, que arrastraba la influencia oscura y dejaba su alma más clara con cada ciclo. Era solo una solución temporal. Seth sabía que tendría que repetir el proceso dentro de 5 minutos, tal como lo había hecho apenas 5 minutos antes. Lo peor era que ni siquiera podía moverse mucho o corría el riesgo de perder la concentración. Cuando estaba vivo, este tipo de limpieza era automática y no necesitaba su atención constante. Por grandes que fueran sus alas, Seth daría lo que fuera por recuperar su antiguo cuerpo humano. Su título de hijo bendito había sido más que una mera expresión en aquel entonces. Hasta que terminó, siguió hablando mierda. Seth se rió por fuera, y el sonido de su diversión era evidente. ¿Así es como llamas a esta demostración? Lo único que veo es desesperación, Lilith. Estás arrojándome todo lo que puedes porque sabes que estás en desventaja. La expresión de Lilith permaneció tranquila, el tono violeta de la magia curativa que la rodeaba latía con energía. ¿Superada? ¿Por ti? No me hagas reír. Solo estoy jugando contigo, dijo con una confianza controlada. Solo me tomaste por sorpresa. No volverá a suceder. Dame un número real, gordo. Se gruñó a través del enlace mental compartido. Inclinó la cabeza ligeramente y su sonrisa se hizo más amplia. ¿Entonces ese es tu gran plan? ¿Tirar basura a la picadora de carne mientras te escondes? Sacudió la cabeza con fingida decepción. Cuanto más hablo contigo, más me doy cuenta de que te sobreestimé demasiado. Esta perra es mucho más fuerte de lo que tu trasero la hace ser, ¿sabes? La voz molesta del payaso gordo volvió a resonar en su mente. No me gustan, 6, 7 minutos tal vez.
Solo manténla enojada. ¿Y el resto? Preguntó Seth. Otra voz, más regia, le llegó telepáticamente. En cuanto la jaula esté lista, nos pondremos en movimiento, mi señor. No es un señor. Lilith entrecerró los ojos, pero su voz permaneció firme. Seguro que te encanta hablar como si lo supieras todo. Supongo que de tal palo tal astilla. Claro que sí. La sonrisa de Seth se hizo más grande mientras hacía girar su lanza con la facilidad que da la práctica. El tiempo de recuperación de la lanza había terminado y ya no amenazaba con explotar en su mano. En ese sentido, en realidad tenía la intención de ir a por tu pequeña criatura primero, ¿sabes? Es una pena que Michael haya llegado a ella primero. Es una pena, tanto para mí como para ella. Nadie merece morir a manos de Michael. Ni siquiera una muerte limpia, dijo Seth, mintiendo con la misma facilidad con la que respiraba. Los ojos de Seth brillaron con oscura satisfacción mientras observaba la reacción de Lilith. La descuartizó miembro por miembro. Su linda cabecita ahora cuelga como decoración en las puertas del cielo, dijo, con su voz llena de fingida simpatía. El cielo también tiene su cuota de malditos enfermos, ¿sabes? Los que nunca hicieron nada al respecto en sus vidas. Bueno, no podemos permitir que se guarden esa mierda para la eternidad. Están teniendo un día de campo con su cadáver. Lilith entrecerró los ojos y se quedó sin aliento mientras luchaba por mantener la voz firme. Estás mintiendo, dijo, con un tono gélido pero que delataba un dejo de incertidumbre. Tienes que estar mintiendo, ¿lo soy? Se burló. ¿Por qué no vas tú mismo a revisar las puertas del cielo? Tal vez puedas darle un entierro apropiado si aún queda algo, aunque tal vez quieras darle una buena limpieza primero, si entiendes lo que quiero decir. La sonrisa de Seth se volvió torcida, alimentándose del dolor en sus ojos. Hizo un gesto burdo, con el índice y el pulgar formando un círculo mientras su otro dedo índice se movía hacia adentro y hacia afuera. Lilith apretó los puños con fuerza y un destello de rabia atravesó su controlado exterior. Su magia se encendió mientras luchaba por mantener la compostura. Me aseguraré de que te arrepientas de cada palabra, cada mentira, cada burla, dijo. Su voz era un susurro peligroso, firme pero lleno de amenaza. Lilith dejó de contenerse. Ya era hora. La sonrisa de Seth se ensanchó mientras sus ojos carmesíes recorrían las cadenas que ella sujetaba. Las cadenas comenzaron a multiplicarse, cada eslabón se rompió y reconstruyó una cadena de almas separada. Cientos de miles de almas bajo su mando yacían desnudas e indefensas, como todos los esclavizados por ellas habían caído bajo el mando de la reina. Y un ejército con números que se acercaban a los 1000 millones. Una multitud de patrones arremolinándose, cada uno una pieza de un rompecabezas que sus ojos analizaban y su mente unía. Una personalidad de mierda y una muerte prematura no fueron las únicas cosas que recibió de su querida mamá después de todo. Lentamente pero con seguridad, el camino hacia el núcleo de Lilith se fue haciendo más claro. Todavía era vago y cambiante. Esos eran la gran mayoría de los esclavos de Lilith, pero no eran todos. Solo 2 hilos permanecieron ocultos y sin convocar. Pero fue un comienzo. Cuanto más revelaba, cuanto más poder utilizaba, más clara se volvía su esencia. La espada rota a su lado ardía en anticipación. Una muerte sencilla era una misericordia que no tenía intención de concederle. La sonrisa de Seth no vaciló al ver la furia fría de Lilith. Ladeó la cabeza ligeramente, sus ojos brillaron con oscura diversión. Es así. Dijo arrastrando las palabras, con una voz cargada de burla. Debo decir que eres toda una reina del drama cuando se trata de tu descendencia. Después de todo, no es tan diferente de lo que nos hemos hecho a nosotros mismos. La reina del infierno levantó los brazos y las cadenas brillaron de manera amenazante, su luz inquietante proyectaba sombras parpadeantes. Has tocado algo que no debías. Te lo prometo. Seth soltó una carcajada al sentir que los últimos rastros de su madre abandonaban su cuerpo. El sonido de su risa era áspero y burlón. Te lo dije, no. Gritó, su tono destilaba desprecio. No importa cuántos pedazos de basura amontones, no importa cuántos de estos pecadores patéticos me arrojes, ni siquiera te acercarás a aliviarme de mi aburrimiento. Su risa era un sonido amargo y cruel mientras continuaba. Lilith se burló, con una mirada gélida e inquebrantable. Eso puede ser cierto para un campesino como tú, dijo, con la voz llena de desprecio. Pero para quienes gobiernan, es una realidad diferente. La cantidad tiene su propia calidad. No se trata solo de la cantidad de piezas, sino de cómo las usas.
Así que presta atención, pavo real e insolente, y sé testigo de cómo es el verdadero poder. Todo el anillo de la avaricia comenzó a temblar violentamente cuando el poder de Lilith aumentó. Enormes tentáculos de sombra surgieron del suelo y se elevaron hacia el cielo. Las sombras se fusionaron y se entrelazaron, destrozando todo lo que se interponía en su camino. Los oscuros tentáculos de Lilith atacaron, agarrando el aire y tirando con una fuerza implacable. El velo de la realidad fue retirado. Seth levantó rápidamente el antebrazo para protegerse la nariz y comenzó a respirar por la boca mientras un hedor nauseabundo llenaba el aire. Era una mezcla pútrida de podredumbre y descomposición, como carne podrida dejada al sol para que se cocine. El olor acre era espeso y aceitoso, se filtraba en sus sentidos y le arañaba la garganta. El aire mismo parecía espesarse con el olor a muerte y corrupción. En lo alto, el abismo del cielo se retorció y desparramó un repugnante caleidoscopio de colores. Verdes intensos, marrones pútridos y amarillos enfermizos, cada uno de ellos más inquietante que el anterior. El líquido, una abominable mezcla de descomposición, goteó y tocó el suelo con un sonido silbante. Cuando aterrizó, convirtió todo en cenizas y en una sustancia gelatinosa y repulsiva que burbujeaba y se retorcía con vida propia. Seth entrecerró los ojos mientras miraba a través del vil charco que se extendía por el suelo. Su mirada se abrió de par en par cuando distinguió las formas inmóviles esparcidas en el lodo, grotescos y abominables, cada uno de ellos una amalgama horrorosa de rasgos retorcidos y miembros deformados. Algunos eran gigantes altísimos con miembros deformados y rostros distorsionados, algunos parecían una mezcla entre humanos, ángeles y animales, mientras que otros eran más pequeños, con cuerpos distorsionados y deformes. Sus ojos estaban vacíos, sus formas eran una burla de cualquier semblante de vida. Nefilim. Más exactamente, cadáveres de Nefilim. Ese cabrón, no me extraña que no los pudiera encontrar por ningún lado. Ignorando los murmullos del payaso, Seth frunció el ceño confundido. ¿Qué bien lograrían aquí un montón de cadáveres medio descompuestos e inmóviles? Miró la sonrisa burlona de Lilith y arqueó una ceja. Si el verdadero poder es solo hacer que todo el lugar huela a mierda, no me extraña que nunca lo haya conseguido. Bueno, hiciste que me picara la nariz y me ardieran los ojos, así que felicitaciones. Eso es lo más cerca que has estado de dañarme. La fachada tranquila de Lilith permaneció intacta, su voz destilaba confianza. Dime, niña, comenzó, con los ojos brillantes. ¿Sabes por qué las almas son el bien más buscado en el círculo del orgullo? Seth frunció el ceño ligeramente, pero permaneció en silencio. Es porque las almas son fundamentalmente energía pura, continuó. Cuantas más almas poseas, más poder tendrás. Aquí abajo, el poder lo es todo. Pero hay otra razón, dijo Lilith, con una sonrisa burlona en los labios. Las almas son increíblemente maleables. No importa lo dañadas o rotas que estén. Mientras un alma tenga un recipiente, seguirá latiendo. Los ojos de Seth se entrecerraron. La sonrisa de Lilith se ensanchó al ver la comprensión en su rostro. De manera similar, mientras haya un alma, cualquier cosa puede convertirse en un recipiente. El ceño fruncido de Seth se convirtió en una mirada de disgusto, las piezas comenzaron a encajar. Miró los cadáveres destrozados de los Nefilim y luego volvió a mirar a Lilith, con una comprensión naciente en sus ojos. Así que ese es tu juego, murmuró, con la voz deslucida por la repulsión. Resurrección. La mirada de Seth se intensificó y apretó más el arma. Eres una perra retorcida, espetó, pero la sonrisa de Lilith solo se volvió más siniestra. La voz de Lilith se tornó gélida, pero presumida. Cuando mueras, asegúrate de enviarle mi gratitud a tu madre por mostrarme el verdadero alcance del poder de un alma. Lilith habló y su autoridad cobró vida. Las cadenas que ataban las almas se retorcieron y se precipitaron hacia los cadáveres vacíos e inmóviles de los monstruos caídos. Los pecadores gritaron de miedo y terror mientras también los seguían, con sus almas quebradas y destrozadas, reducidas a pura energía. Lilith levantó los brazos y su voz resonó con una melodía cautivadora que parecía vibrar en el aire. Las cadenas brillaron con más fuerza y ella comenzó su encantamiento. Por la voluntad de las tinieblas y el poder de la desesperación, levantaos, mis ingratos soldados, levantaos de vuestra guarida. Atados por almas, corrompidas y desgarradas, despierta de la muerte para renacer a la vida. Las cadenas emitían una luz siniestra y cada eslabón brillaba con la esencia de las almas robadas. El suelo bajo los cadáveres de los Nefilim empezó a temblar y el aire se llenó de un olor a descomposición y malevolencia. Los cadáveres se estremecieron y sus miembros se sacudieron mientras la magia oscura les infundía una apariencia burlona de vida.
Desde el abismo de las sombras y las profundidades de la noche, regresa a este mundo, abraza la lucha. Con cada grito y cada llanto, sirve a tu reina y nunca mueras. Los ojos de los Nefilim se abrieron de golpe y sus orbes vacíos ardieron con un fuego impío. Sus formas retorcidas comenzaron a levantarse, impulsadas por las cadenas que unían sus almas y que se habían fusionado con su carne. Los gritos de los pecadores se hicieron más fuertes y su terror alimentó el oscuro ritual mientras sus propias almas eran sacrificadas para alimentar la resurrección. Cadenas de tormento, lazos de terror, reanimar a los abandonados, resucitar a los muertos. A través del dolor y la tristeza, fluye el poder, en el nombre de Lilith, todo lo sabrá. El encantamiento de Lilith se hizo más fuerte y su voz resonó en el aire con una cualidad etérea que provocó escalofríos en la columna vertebral de Set. Los Nefilim resucitados estaban frente a ella, un ejército de pesadilla de monstruosas criaturas no muertas listas para desatar el caos en el mundo. Set observó cómo los cadáveres, que antes estaban sin vida, ahora se movían con determinación. Sus horribles formas irradiaban una energía oscura y malévola. Apretó los puños. Solo un poco más. Lilith bajó los brazos y sus ojos brillaron de satisfacción. «Levántense, mis soldados», ordenó con un susurro escalofriante. «Y traigan la ruina a todos los que se interpongan en mi camino». Los miles de Nefilim permanecieron de pie, sus cuerpos y su carne en descomposición seguían pudriéndose y retorciéndose con cada movimiento. El aire que los rodeaba estaba cargado con el hedor de la muerte, un miasma vil que ahogaba y retorcía los sentidos. El suelo debajo de ellos se convirtió en un pantano purulento de cieno pútrido y gusanos retorciéndose, cada paso de las abominaciones reanimadas hacía temblar la tierra. Al unísono, los Nefilim rugieron. Un sonido gutural y atronador que resonó en el anillo de la avaricia y más allá. El rugido fue una cacofonía horrorosa de agonía y rabia, un grito colectivo de los condenados que reverberó en las paredes del mismísimo infierno. Un Nefilim enorme atacó a Set, con una velocidad y un poder que desafiaban todas las expectativas. Con un violento golpe, levantó el puño y atacó con una fuerza que parecía deformar la realidad misma. Set levantó su lanza en un intento desesperado de bloquearlo, pero la fuerza del golpe clavó el asta en su cuerpo y lo hizo volar por los aires. El impacto lo arrancó de raíz y lo transformó en un cometa que se estrelló contra los edificios de avaricia. Se abrió paso a través de las estructuras, y los escombros explotaron a su paso mientras atravesaba paredes y techos, dejando un rastro de destrucción. Set giró en el aire y extendió sus alas para detener su descenso. Justo en ese momento, otro Nefilim más pequeño y escurridizo se abalanzó sobre él. Con una hábil maniobra, Set esquivó su embestida, pero la carne de la criatura se convulsionó. Desde su espalda, más extremidades se retorcieron grotescamente, extendiéndose hacia él. Set cortó los apéndices alargados, cortándolos en un estallido de sangre oscura. Golpeó la cabeza de la bestia con un corte limpio, pero esta continuó balanceándose a ciegas, implacable e inhumana. Una oleada de Nefilim más pequeños los siguió, sus cuerpos se movían y transformaban mientras atacaban desde todos los lados. Uno se lanzó hacia el costado de Set con sus fauces abiertas, solo para recibir un golpe salvaje de su lanza que le cortó la cabeza. Otra bestia, con su torso alargado y ojos brillando con energía malévola, lanzó un rayo de magia oscura. Set apenas lo esquivó, la explosión le chamuscó las alas mientras se retorcía en el aire. Set se elevó más alto en el cielo, evitando por poco a otro Nefilim que se estrelló contra él desde abajo. Una criatura diferente lo agarró por la cabeza con un agarre como de férula y lo tiró al suelo con una fuerza que le sacudió los huesos. Cuando chocó contra la tierra, varios otros Nefilim se apilaron sobre él. Algunos eran gigantescos, con cuerpos deformes. Otros eran pequeños y flacuchos, con sus extremidades alargadas serpenteando a su alrededor. Sus horribles rostros eran máscaras de furia vacía, sus ojos brillaban con una luz antinatural. No sentían dolor. Sus incesantes ataques estaban impulsados puramente por un instinto monstruoso. Las armas de Set brillaron en un borrón. En una fracción de segundo, todos sus atacantes quedaron reducidos a una niebla roja. Saltó hacia arriba, pero su cuerpo se quedó inmóvil. Un enorme glaciar de hielo se estrelló contra él y lo encerró en una prisión helada. La magia de los Nefilim continuó bombardeándolo y sus hechizos estallaron con una fuerza destructiva. Decenas de Nefilim se abalanzaron sobre él con una intensidad salvaje, desgarrando y mordiendo cualquier parte de él que pudieran agarrar. Todo lo que era visible ahora era una esfera enorme de carne retorcida y contorsionada. Los Nefilim se abalanzaron y se arremolinaron, sus cuerpos chocando entre sí mientras luchaban por alcanzar a Set.
Hechizos de fuego, relámpagos y magia oscura estallaron desde dentro y fuera de la pila de cuerpos, creando una caótica tormenta de destrucción. Sus ataques fueron indiscriminados, golpeando a sus aliados y a ellos mismos en su frenético deseo de aniquilar a su enemigo. El infierno rugió a través de la masa, los relámpagos crepitaron y la magia oscura palpitó con poder puro. La locura de los Nephilim alimentó su ataque, sus mentes consumidas por un impulso primario de destrucción. Una enorme palma descendió desde arriba y se estrelló contra la pila que giraba. La fuerza fue tan inmensa que aplastó y aplastó a Set contra el suelo. El antebrazo del Nephilim se hinchó, reuniendo magia de aire en una esfera concentrada. Con una explosión atronadora, la magia se liberó a quemarropa, arrasando el área alrededor de Set. La onda expansiva destrozó los edificios circundantes y envió escombros volando en todas direcciones. Desde la distancia, Lilith observaba con una mirada fría y distante. Se encontraba de pie en una cornisa alta, su figura iluminada por los fuegos parpadeantes y los destellos de magia oscura que había debajo. Apenas se movía, sus dedos ocasionalmente hacían gestos sutiles para dirigir a los Nephilim y sus hechizos. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. El suelo temblaba con cada nuevo ataque, los escombros salían volando y las explosiones sacudían la zona. La sonrisa burlona de Lilith se hizo más grande al ver a Set luchar contra la abrumadora horda. De vez en cuando, movía los dedos para enviar nuevas oleadas de Nephilim a la refriega o para dirigir su magia con un movimiento casual, casi indiferente. Sus esfuerzos, aunque impresionantes, eran insignificantes comparados con la fuerza de sus creaciones. Ella sentía un oscuro placer al verlo luchar contra semejantes adversidades. Los Nephilim que él destruyó resucitaron rápidamente, consumiendo nuevas almas para alzarse de nuevo. Cada Nephilim requería al menos 50.000 almas normales para regresar, un costo menor comparado con lo que ofrecían. Y Lilith tenía almas por miles de millones. Por mucho que matara, ellos se levantarían una y otra vez. Lilith apartó su atención del caos y concentró sus sentidos en la búsqueda de Mammon. El payaso gordo la había traicionado 2 veces, una distrayéndola y otra cerrando sus puertas. A pesar de estas afrentas, ahora que la prole de Adam estaba muriendo, Mammon no tenía dónde esconderse. Ella le haría rogar por la dulce liberación de la muerte. No estaba en el círculo de la avaricia. ¿A dónde podría haber ido? Lilith necesitaba encontrarlo y ajustar cuentas. Su mirada se oscureció con irritación mientras reenfocaba sus esfuerzos. Extendió sus sentidos hacia el exterior, alcanzando los otros anillos, pero frunció el ceño con confusión. Su percepción, normalmente confiable, falló y no logró penetrar más allá de los límites del anillo de la avaricia. Intentó seguir adelante, forzando a sus sentidos a estirarse, pero el resultado fue el mismo. Nada más que un vacío impenetrable. Su frustración aumentó a medida que escudriñaba el área. La constatación de que no podía detectar ninguna presencia más allá del anillo de la avaricia la inquietaba. No estaba solo afuera del anillo de la avaricia, se dio cuenta. El anillo de la avaricia estaba vacío. ¿Una barrera? No, descartó rápidamente ese pensamiento. Si hubiera una barrera, sus sentidos habrían detectado alguna forma de resistencia o distorsión. La desesperación la carcomía. Convocó a las 2 últimas almas bajo su mando, concentrando toda su energía en hacerlas aparecer. Pero permanecieron fuera de su alcance. Intentó de nuevo con un método diferente, intercambiar su lugar con una de ellas. Pero el resultado fue el mismo, nada. Tanto Caín como Alastor estaban fuera de su alcance. Desesperada, Lilith conjuró un enorme círculo mágico en el aire. Canalizó su energía en él y liberó un rayo de poder puro hacia el horizonte. El rayo atravesó el cielo y recorrió varias decenas de kilómetros antes de desaparecer en la distancia. Lilith deseó que detonase, esperando alguna señal o reacción. No hubo explosión. No hubo respuesta. Los ojos de Lilith se abrieron de par en estado de shock cuando la comprensión la golpeó con fuerza. Una enorme porción del anillo de la avaricia estaba suspendida en otra dimensión. Ya no estaban en el infierno. ¿Obra de Mammon? No, era fuerte, pero no lo suficiente para crear una dimensión de bolsillo de este tamaño. Su especialidad estaba en otra parte. Bel. Los pensamientos de Lilith se vieron interrumpidos de repente por una enorme explosión que sacudió el aire detrás de ella. Se giró bruscamente y abrió mucho los ojos al ver una enorme columna de luz que se elevaba hacia el cielo. En su base se encontraba Set, cuya figura se iluminaba contra el brillo cegador.
Los restos de los Nefilim que una vez lo habían invadido cayeron sobre la ciudad, sus formas grotescas se dispersaron y se rompieron. Desde la distancia, Seth se sacudió el polvo con aire despreocupado. ¿Eh? ¿De verdad han pasado ya 7 minutos? Se preguntó en voz alta, su voz se escuchó por encima de las ruinas. Se tocó con cuidado la nariz rota y la volvió a colocar en su lugar con una mueca de dolor. Con un movimiento rápido de la mano, se quitó la suciedad de su atuendo andrajoso y lo que quedaba de su capa desgarrada. Se limpió la sangre de la cara y examinó los daños a su alrededor. Su mirada se posó en los restos desordenados de los Nefilim esparcidos por la ciudad. La barrera se ve muy diferente a lo que acordamos, gordo, gritó Seth, su tono teñido de una mezcla de diversión e irritación. La voz risueña de Mammon resonó en respuesta, llena de satisfacción. Recibí una ayuda inesperada y poderosa, así que terminé antes de lo planeado. Ajusté un poco el plan. Pensé que te gustaría más esta versión. Seth se encogió de hombros y flexionó las extremidades, con un crujido de satisfacción que resonaba con cada movimiento. Sus alas se desplegaron con un crujido, estirándose y acicalándose como si saborearan su libertad, una sonrisa depredadora se extendió por su rostro, sus ojos brillaron con renovado vigor. La atracción del fragmento de su madre todavía persistía, pero ahora era menos intensa, una mera sombra de su anterior peso. Sí, no puedo decir que lo odie. Seth volvió a centrar su atención en Lilith y la encontró mirándolo con una mueca de desprecio en los labios. Seguimos de pie, ¿no? Impresionante, pero inútil. Solo estás prolongando lo inevitable. Chasqueó los dedos y más pecadores fueron arrastrados hacia los cadáveres en ruinas, lo que hizo que los Nefilim volvieran a la acción. Mátenlo, ordenó. Los Nefilim atacaron, una masa caótica de miembros retorcidos y furia salvaje. Seth apuntó con su lanza y se lanzó hacia adelante, moviéndose como un rayo de cañón veloz que atravesó a las bestias caídas como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Un enorme insectoide Nefilim atravesó las calles y se lanzó hacia arriba, hacia Seth, chillando mientras agitaba sus apéndices alargados. Seth dejó que el primer golpe se estrellara contra su espada, y usó su propulsión para girar y descender sobre su cuerpo como una motosierra, cortándolo en dos. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, corrió por las calles hacia Lilith. Otro Nefilim, una bestia grotesca con múltiples cabezas y extremidades retorcidas, se abalanzó sobre él. Seth lo apartó con un golpe rápido, estrellándolo contra un edificio. Se elevó hacia el cielo usando sus alas y, en la cima de su ascenso, agarró varios cuchillos de su cinturón y los arrojó con precisión mortal. Cada cuchillo dio en el blanco y se incrustó en los rostros de los Nefilim que avanzaban. Seth hizo girar su lanza y la electricidad bailó a lo largo de ella. Con un tirón, la empujó hacia adelante y envió un enorme dragón de relámpagos que atravesó el claro. Cada cuchillo guió al dragón hacia su siguiente objetivo, dejando cadáveres carbonizados a su paso, que se contaban por docenas. Lilith levantó la mano para curar a los Nefilim caídos, pero un torrente masivo de viento y fuego atravesó los cadáveres, reduciéndolos a meras cenizas. Con un giro de su arma, Seth dirigió el tornado de llamas hacia Lilith. Miles de pecadores se apresuraron a actuar como escudo de carne para ella, sacrificándose para detener el vórtice mortal. La risa de Seth era un sonido amargo y cruel mientras continuaba avanzando y masacrando. ¿Crees que puedes impresionarme con este interminable desfile de fracasos? Todo esto es solo una distracción patética, y me divierte más que me siento amenazado. Sigue intentándolo, Lilith. Solo estás dejando más en claro lo fuera de lugar que estás realmente. Lilith entrecerró los ojos y comenzó a cantar. Su voz tejía una melodía cautivadora que resonaba en el campo de batalla. Su canción era una canción de cuna retorcida que encantaba tanto a los Nefilim como a los pecadores. Levantaos, mis guerreros, sentid mi orden, gira y contorsiona con mi mano. Almas de los condenados, escuchad mi llamado, fúndete y crece, uno y todos. Mientras cantaba, las formas de los Nefilim se retorcieron y contorsionaron aún más, sus cuerpos se transformaron en abominaciones aún más grotescas y poderosas. Las almas de los pecadores menores se agregaron a su esencia, fusionándose en una amalgama de fuerza y furia de pesadilla. Los Nefilim avanzaron, ahora aún más monstruosos e implacables. Se lanzó al aire y se enfrentó al primer caído de frente. Este abrió sus fauces y lanzó un grito ensordecedor de ataque sónico.
La espada de Seth cortó frente a él y lanzó su propia proyección de sonido que se tragó al Nephilim, desgarrando tanto la carne como los huesos. Una mera sombra de su antigua gloria, el Sis no tenía igual cuando se trataba de ataques contundentes. Llegaron más y, con poderosos cortes, los atravesó. Las formas de las criaturas se derritieron y se descompusieron a medida que el veneno de Raab las devoraba. Otro Nefilim se abalanzó sobre él, pero él hizo girar su lanza y le cortó el pecho en un borrón de movimiento. El hielo floreció en su interior y explotó, destrozando a sus hermanos. La sonrisa de Seth se hizo más amplia cuando se enfrentó a la horda que se acercaba. ¿Eso es todo lo que tienes, Lilith? Tus juguetes nuevos se están desmoronando. Con un gruñido, Lilith hizo un gesto a los pecadores para que avanzaran. Los señores supremos, que hasta entonces habían sido retenidos, se unieron a la lucha con un poder aterrador. Su poder combinado creó una tormenta de destrucción, la magia crepitaba en el aire mientras avanzaban hacia Seth con renovada ferocidad. La risa de Seth resonó en el campo de batalla. Una de las Overlords, una gran pecadora parecida a un dinosaurio con reflejos rosados y verdes en el cabello, se abalanzó sobre Seth. Lo siento, amor, pero tendrás que morir. Dijo, aumentando de tamaño y liberando una ola masiva de miasma oscuro. Seth la atravesó fácilmente, su espada se convirtió en un borrón de luz. Se abalanzó sobre ella, pero logró esquivarlos cuando un par de anfibios grises Overlords lo atacaron con un chorro de agua hirviendo. Pagarás por lo que le has hecho a nuestro rey. Juraron, con sus voces llenas de veneno. Los labios de Seth se curvaron en una sonrisa burlona cuando se dio cuenta de que eran Elborn del Anillo Envy, claramente hablando de Leviatán. Frunció el ceño exageradamente y se burló de ellos. No puedo recordar todos los malditos peces pequeños que he aplastado. Bastardo. Los anfibios atacaron de nuevo, esta vez con un aliento ácido diferente. Seth se giró, dejando que el abrigo de Leviatán absorbiera el golpe antes de girar y dar una patada que arrancó la cabeza del más joven de sus hombros. Se abalanzó sobre el segundo, pero uno de los Nephilim lo hizo volar por los aires. La dinosaurio Overlord lo embistió de nuevo, agarró su brazo izquierdo con sus mandíbulas y estrelló su cuerpo contra las fauces de un Nephilim que se acercaba. El Nephilim cerró sus fauces sobre el resto de su cuerpo y los dos comenzaron a tirar, tratando de desgarrarlo. Dentro de las fauces del Nephilim, Seth envainó su espada y extendió la mano hacia atrás, sus dedos se curvaron alrededor de su nueva arma con una sonrisa. Un segundo después, el cráneo del Nephilim estalló en pedazos con un estruendo resonante. Seth giró su escopeta hacia la izquierda y disparó de nuevo, reduciendo a papilla el lado derecho de la cara de la dinosaurio Overlord. Con un grito, ella lo soltó y retrocedió, retirándose hacia la horda. El hijo bendito inclinó la cabeza hacia un lado, evitando un proyectil de hielo lanzado por el engendro del Leviatán. Reemplazó el cartucho rápidamente y le voló la cabeza a la criatura. Más Overlords se unieron a la refriega, cada uno mostrando un poder aterrador y habilidades únicas. Un Overlord, una bestia descomunal con piel similar al magma, arrojó lava fundida hacia Seth. Él la esquivó, pero el suelo debajo de él se derritió, haciendo que su equilibrio fuera precario. El Overlord atacó de nuevo, y Seth giró sus alas, golpeando el magma lejos. Su impulso guió su giro. Empujó su pie frente a la cara del pecador. El Overlord se puso en guardia y cerró los ojos con miedo, pero no hubo ataque. Un segundo después, abrió los ojos justo a tiempo para ver el mecanismo de disparo que atravesó su parte superior del cuerpo. Un Overlord esquelético con alas de hueso descendió desde arriba, proyectando sombras sobre el campo de batalla. La muerte te reclama, ángel de la muerte, entonó, su voz era un eco. La guadaña del Overlord se balanceó hacia abajo, apuntando al cuello de Seth, pero él la bloqueó con su lanza, el choque hizo que saltaran chispas. Con un giro y una poderosa estocada, Seth destrozó la guadaña y atravesó con el puño la caja torácica del Overlord esquelético, aplastando sus huesos. Sin embargo, antes de que pudiera acabar con él, Seth sintió un misil impactarlo. Lilith se lanzó contra Seth, pero su velocidad y ferocidad lo tomaron por sorpresa. Lo atacó, arrastró su rostro hacia el suelo y desató hechizo tras hechizo de destrucción sobre su cuerpo con su mano mientras lo sujetaba. El cuerpo de Seth se sacudió y sangró bajo el ataque, pero se dio la vuelta con ella, le dio una patada en el estómago y la obligó a soltarlo. Blandió su espada hacia ella, pero ella saltó hacia atrás, evitando la muerte, pero no escapó del gran corte en su rostro que se extendía de una oreja a la otra.
Ella invocó dos ataduras enormes que se estrellaron contra sus brazos, inmovilizándolo. Lilith intentó cortarle la garganta, pero la pierna de Seth se levantó y la golpeó en el abdomen, levantándola del suelo y provocando que sus enormes garras le atravesaran el hombro. Seth rompió una de las ataduras y la golpeó en la oreja, desorientándola. El otro se abalanzó, le metió los cañones de la escopeta en la boca y disparó. El acero angelical explotó y le destrozó las mandíbulas. Con un grito de dolor y miedo, se dio la vuelta y desató un rayo de energía roja que le abrió una herida en el estómago y detonó, destrozándolos a ambos. Seth rodó y se puso de pie de un salto, con el cuerpo dolorido y sangrando por múltiples heridas. Un nefilim serpenteante con escamas que brillaban como aceite sobre agua se deslizó por el campo de batalla, con su cola azotando para atrapar las piernas de Seth. Lo hizo perder el equilibrio, pero Seth se retorció y aprovechó el impulso para cortarle la cola con un rápido tajo. El nefilim siseó y se abalanzó, con los colmillos goteando veneno, pero Seth lo decapitó en un único y fluido movimiento. Otro Overlord, una bestia enorme con 6 brazos y ojos que brillaban con fuego infernal, rugió y atacó a Seth. Los puños de la criatura estaban envueltos en llamas, mientras desataba una andanada de puñetazos ardientes. Seth se movía y esquivaba, su lanza golpeando con la velocidad del rayo para parar los golpes. Encontró una abertura y clavó su lanza en el pecho de la criatura, las llamas se extinguieron mientras caía. La sonrisa nunca abandonó su rostro. ¿Qué pasa, Lilith? Creí que luchar contra campesinos era indigno de una reina. Los ojos de Lilith brillaron de furia. Gusano insufrible. Gritó, con la voz llena de veneno. Me aseguraré de que no quede nada de ti. Empujó sus manos hacia adelante y cantó de nuevo. Esta vez, su voz carecía de la belleza melódica anterior. Era una orden cruel y opresiva. El aire tembló con el poder de su oscuro encantamiento. Al unísono, los pecadores y los nefilim se arremolinaron en una sola corriente gigantesca que se precipitó hacia Seth como un maremoto. Apretó los dientes mientras millones de toneladas de carne y hueso chocaban contra él como un tren de carga, desarraigándolo mientras atravesaba la ciudad. Con su espada y su lanza en cruz, intentó empujar contra la marea, pero fue en vano. Maldiciendo, desató un torrente de sonido y relámpagos que incineró a los que estaban cerca de él por cientos. Ignoró el calor abrasador de la lanza en su mano y acumuló más poder en ella. Sin embargo, parecía inútil, ya que más enemigos lo presionaban por todos lados, extremidades y dientes tratando de agarrar su carne y destrozarlo. La voz de Lilith volvió a resonar y otra pila de energía pareció precipitarse desde su costado. Rápidamente, levantó un escudo de energía sagrada. El escudo se quebró bajo la fuerza, pero resistió. Seth los miró con enojo, haciendo todo lo que estaba en su poder para contenerlos. Un destello distante fue toda la advertencia que recibió. Apenas se movió un centímetro antes de que un pequeño rayo de luz atravesara la horda, lo golpeara en el pulmón y saliera por su espalda. La sangre le subió a la garganta a Seth, perdió la concentración y la horda atravesó sus defensas, aplastando su cuerpo contra el suelo. El peso y la fuerza de la masa lo inmovilizaron, haciéndole casi imposible respirar. La visión de Seth se nubló mientras luchaba por mantenerse consciente, su cuerpo gritaba de agonía. La risa de Lilith resonó por encima del caos mientras observaba a sus súbditos embestir a Seth, llamas y relámpagos chisporroteando desde donde él intentaba empujarlos. ¿Te ves patético ahí abajo, Seth? ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Toda tu bravuconería, todo tu poder, y aún no eres más que un gusano retorciéndose en la tierra. Su voz era una mezcla de desprecio y alegría, cada palabra diseñada para herirlo, para quebrarle el espíritu. Suplicarás misericordia antes del final, pero no te mostraré ninguna. No hay escapatoria, no hay salvación para ti. Solo tormento y sufrimiento sin fin. Desearás no haber nacido. ¿Te atreves a hablar de mi hija? Levantó la mano para que más personas se unieran a la refriega mientras él continuaba luchando, la fuerza de su marea sacudía toda la dimensión. Siempre fuiste una decepción. ¿De verdad creías que podrías desafiarme? ¿Creías que podrías ganar? Estúpida e insignificante plaga. Serás aplastada bajo el peso de tu propia arrogancia. Sin embargo, en un instante, su risa se interrumpió cuando su horda se dispersó por varios ataques desde algún otro lugar. Fragmentos de hielo volaron por el aire, perforando las filas de sus secuaces y haciendo que se dispersaran. La oscuridad envolvió el campo de batalla, creando confusión y caos entre las criaturas. Picos de tierra brotaron del suelo, empalando a algunos de sus seguidores y obligando a los demás a retirarse.
El asalto combinado fue implacable, dividiendo la horda lo suficiente como para que Seth aprovechara la oportunidad. Con una poderosa ráfaga de energía, hizo volar a los atacantes restantes, enviándolos a volar en todas direcciones. Liberado del combate cuerpo a cuerpo, Seth saltó al cielo, su forma recortada contra el caos de abajo. Lilith observó en silencio, con su furia hirviendo bajo la superficie, mientras decenas de enormes aves demoníacas volaban por el cielo. Una enorme variedad de varias bestias, todas con rasgos pronunciados de aves rapaces, llenaban el aire. Sus alas batían al unísono, creando un ritmo poderoso que resonaba por las ruinas. La nobleza del infierno, el Ars Goetia. Sus ojos se centraron en el más grande de todos, una monstruosa águila roja de 4 alas. Su plumaje era una sorprendente combinación de negro y dorado, que brillaba bajo la luz infernal. La criatura tenía unos ojos esmeralda penetrantes que parecían arder con un fuego interior. Sus garras eran como obsidiana pulida, afiladas y letales, y reflejaban un brillo tenue y siniestro. La envergadura de las alas de esta monstruosa águila era inmensa, cada una de sus 4 alas era poderosa y estaba adornada con intrincados patrones de oro que contrastaban con las plumas de un rojo intenso. Las plumas negras que rodeaban su cabeza y su pecho le daban un aspecto majestuoso e imponente. Su pico era afilado y ganchudo, perfecto para desgarrar la carne. Cuando aterrizó en el techo de un edificio, su gran peso hizo que la estructura crujiera y se agrietara, lo que enfatizaba su inmenso tamaño y fuerza. Al lado del bendito hijo se erguía la monstruosa figura del águila. Rey Baal, dijo Lilith en voz baja, reconociendo la formidable presencia que tenía ante sí. Debo admitir que me has pillado en un momento bastante desafortunado. ¿A qué debo el placer? Ha pasado algún tiempo, Majestad. Me duele que nuestro encuentro no haya podido producirse en mejores circunstancias. La enorme bestia se envolvió en un torrente de sombras mientras se encogía hasta adoptar una forma más humanoide, aunque aún conservaba los rasgos del águila. Vestido con ropas elegantes y blandiendo su orgulloso sello en su abrigo, Baal inclinó la cabeza ligeramente mientras golpeaba con su bastón. En cuanto a lo que nos trae aquí, creo que el rey de la avaricia ya le había informado de nuestra posición con respecto a los últimos acontecimientos. Los labios de Lilith se curvaron en una mueca de desprecio. Entonces, ¿has venido aquí para arrodillarte y dejar que el cielo te pisotee? ¿Es eso? Orgullosa como un pavo real de ser el perrito faldero del cielo. No somos tu gentuza para engañarte, Lilith. Somos viejos y recordamos. El cielo no es nuestro enemigo. Tu pequeña venganza ha causado un gran revuelo y, aunque el caos suele ser bienvenido, hay límites. Los ojos de Baal brillaron divertidos mientras se enderezaba y su bastón golpeaba ligeramente el techo. Y para futuras referencias, ahora es el gran rey Baal. Lilith entrecerró los ojos al comprender el nuevo título de Baal. Gran rey Baal, repitió, con un tono cargado de burla. Vaya ascenso, ¿no? Un momento de inquietud y todos ustedes son tan rápidos para traicionar a Asmodeo. Parece que el honor del Ars Goetia es solo palabrería. Es Asmodeo quien nos ha traicionado, mujer, interrumpió la nueva voz, con un peso de desdén. Lilith volvió su mirada hacia el que hablaba. Belial. El primer hombre declaró que su disputa era con la familia real, resonó la voz de Belial, fría y autoritaria. De pie sobre un edificio distante, su figura era llamativa. Su forma era elegante e imponente, adornada con majestuosos rasgos de halcón. Su plumaje, una mezcla de plata brillante, azul profundo y blanco prístino, captaba la luz y lo hacía parecer casi etéreo. Poner en peligro el Ars Goetia no es la manera en que un rey debería actuar, continuó Belial, con un tono firme. La arrogancia de Asmodeus trajo al taxiarca a nuestra puerta y casi nos arrastró a una guerra en la que no tenemos ningún interés. Su atuendo era refinado y elegante. Un abrigo largo y entallado con intrincados patrones bordados en hilo de plata, una camisa de cuello alto y un chaleco que añadía un toque de elegancia. Esta gracia sartorial contrastaba marcadamente con la mueca de desdén que se reflejaba en su rostro y sus brazos cruzados en actitud desafiante. Los ojos de Lilith brillaron de ira ante las palabras de Belial. Entonces, ¿no tienes reparos en abandonar a tus aliados solo porque el viento ha cambiado? Y aquí estás, criticando mis métodos mientras te escondes detrás de tus supuestos principios. Golpeó con fuerza con el pie, lo que provocó que la estructura circundante se congelara por completo y el hielo, parecido a un glaciar, se arrastrara amenazadoramente hacia Lilith. La escalofriante transformación del paisaje subrayó la seriedad de su advertencia.
No perderé el tiempo debatiendo sobre lealtad con la prostituta que ha profanado los restos de camaradas con los que una vez luchamos. La expresión de Lilith se endureció. ¿Crees que puedes sermonearme sobre lealtad mientras te alineas con aquellos que quieren ver el poder del infierno dividido y debilitado? Tus acciones hablan más que tus palabras. La voz de Baal intervino, suave y mesurada. No se trata solo de palabras o acciones. Se trata de garantizar que el infierno siga funcionando y que sus poderes no se desperdicien en conflictos inútiles. La mirada de Lilith se intensificó a medida que recorría el claro y finalmente se posó en un rostro familiar. ¿Y tú, Paimon? Después de años de alardear de tu lealtad a la familia real, te unes a aquellos que volverían sus garras contra mí. Es por eso que estás aquí. Paimon se movió y sus plumas crujieron bajo su túnica adornada con ribetes rojos. Majestad, comenzó, con voz firme pero teñida con un dejo de arrepentimiento, fui leal a la familia real cuando cumplieron con su deber hacia el infierno. Mi lealtad era hacia un poder que respetaba el equilibrio y el orden de nuestro reino. Estoy aquí para asegurar que el equilibrio de poder siga siendo equitativo. Lilith se burló, cruzándose de brazos. ¿Equitativo? ¿Quieres decir defender tus propios intereses? No finjas que estás aquí por algún noble sentido del deber. La voz de Baal era firme y mesurada. Preferimos no luchar contra viejos amigos, Lilith. Deja las armas y podremos resolver esto sin más derramamiento de sangre. Set rió disimuladamente desde su posición, flotando en el cielo. Los labios de Lilith se curvaron en una sonrisa desdeñosa. ¿Dejar mis armas? ¿Ante quién debería rendirme? ¿Ante ti? Su voz destilaba burla. ¿Crees que voy a arrodillarme ante alguien como tú? No nos corresponde a nosotros emitir ese juicio, solo asegurarnos de que respondáis por vuestras acciones. La mirada de Baal era firme e inquebrantable. El cielo decidirá vuestro destino. La risa de Lilith fue un sonido áspero y sardónico que atravesó la tensión. Entonces, ¿me estás diciendo que es hora de morir? ¡Qué deliciosamente predecible! Justo cuando pensé que el Ars Goetia podría mostrar un poco de carácter, resulta que no eres diferente del resto. La expresión de Baal permaneció inalterada, su silencio más revelador que cualquier palabra. El silencio se cernió entre ellos, el único sonido que se escuchaba era el aleteo de alas y los gemidos de los Nephilim que los rodeaban. Los ojos de Lilith recorrieron la devastación que la rodeaba. La ciudad estaba en ruinas, carbonizada y destrozada. Los edificios se derrumbaron, las calles estaban destrozadas y los restos de las estructuras que alguna vez fueron grandiosas yacían en montones de escombros. Las personas que una vez se arrastraron a sus pies ahora se paraban desafiantes, con sus rostros deformados en desafío. Sus seguidores leales, una vez tan ansiosos por cumplir sus órdenes, ahora se volvieron contra ella, sus ojos brillando con una mezcla de rebelión y desprecio. Lucifer, el poderoso compañero en el que había confiado, estaba destrozado y destrozado. Su hija, un faro de sus esperanzas, felicidad y planes para el futuro, había desaparecido. El peso de estas pérdidas le oprimía el pecho y le dificultaba respirar. Todo por lo que había luchado, todo lo que había soñado, ahora parecía un recuerdo lejano. La gran visión que había construido con tanto esfuerzo parecía escabullirse entre sus dedos, como arena en un reloj de arena. El imperio que había gobernado con puño de hierro ahora estaba reducido a ruinas, y las personas que una vez la habían temido y reverenciado ahora eran sus enemigos. Que les jodan, Lily. Aquí abajo crearemos nuestro propio paraíso. ¿Dónde salió todo mal? Ella solo quería ser tratada con igualdad. Al final todo se remonta a ese lugar. Lilith abrió la boca y cantó su última canción, desnudando su alma a toda la creación. Su voz, una vez poderosa e imponente, ahora tenía una cualidad inquietante y escalofriante. Vertió todo su poder en una melodía final hasta que su garganta quedó aplastada, su voz se apagó y la sangre se acumuló en su boca. Si este fuera el final, entonces que sea el mayor de los fines. Dejó que su mirada se posara una vez más en el niño insolente. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Su cabello se oscureció y una gota de negro se filtró entre sus alas plateadas. Estaban muy equivocados si pensaban que ella se tumbaría y moriría. Ella haría de esta jaula su cementerio, su último acto una aterradora sinfonía de ira y desesperación. Ella era Lilith, la reina del infierno y la primera mujer. Algunos días antes. Sexto cielo, Seúl. El cielo era realmente hermoso, decidió Charlie. Parecía una afirmación un tanto obvia. Por supuesto, era hermoso, era el cielo, claro. Pero el cielo era realmente hermoso. Charlie siempre se había preguntado cómo era el cielo.
Su padre siempre le había dicho que el cielo era muy hermoso y luminoso, pero muy aburrido. No estaba segura de la última parte, pero cuando finalmente entró hace un par de semanas y se paró en él, definitivamente pudo decir que era hermoso. Y también muy luminoso. Estaba limpio también. Charlie se preguntó qué tipo de productos de limpieza utilizaban y si podrían darle algunos. O tal vez era magia. Quizás podrían enseñarle. Realmente haría que su hotel se viera más presentable. Nifty hizo un trabajo excelente, pero las cucarachas y los cadáveres de insectos realmente tenían que desaparecer. De nuevo, el cielo era mucho más hermoso que el infierno, pero para ser sinceros, no era un listón muy alto para empezar. ¿De verdad tenía que ser tan rojo? Después de que estuvo en el cielo y en los otros anillos, el rojo parecía realmente sobresalir. Era tan rojo. Lamentablemente, lo que sucedió después de su admiración inicial no fue tan hermoso. La echaron, la avergonzaron y los exorcistas intentaron matarla. Fracasaron y Adam murió. Hasta que volvió a la vida. Bajó al infierno y atacó a su padre, sus tíos y su tía. Ella trató de ayudar, pero su tía la golpeó hasta casi matarla. Por un lado, le dolía mucho. Por otro lado, tenía una tía. Y se llamaba Michael. Claro, era un poco psicótica y sádica, pero Charlie estaba acostumbrado a tratar con ese tipo de personas en el infierno. Esto simplemente la convenció de que Elborn y Avenborn podrían no ser tan diferentes después de todo. Su tía les curó las heridas con un toque y luego les dio las túnicas blancas más suaves. Eran mullidas y se arremolinaban cada vez que Charlie se daba vuelta. Las túnicas la hacían sentir un poco como un personaje de cuento de hadas. Pero por otra parte, Michael también los llamó con un montón de apodos y los insultó mucho. Luego los arrojó a la cárcel. Su tía era una mujer difícil de leer. Charlie se sorprendió de que en el cielo existieran cárceles. En cierto modo, tenía sentido. Las cárceles y prisiones tenían que ver con la rehabilitación. El infierno no hacía rehabilitación. En el infierno, simplemente matabas a quien te hiciera daño. También matabas a gente que no te hacía daño. El infierno era un lugar malo. Pero lo que más sorprendió a Charlie fue lo bonito que era. Diablos, Charlie ni siquiera estaba seguro de que fuera una cárcel. Era un jardín. Las celdas eran más bien elegantes senadores enclavados entre una vegetación exuberante y flores vibrantes. Cerca corrían suaves arroyos y el suave canto de los pájaros llenaba el aire. Las enredaderas verdes trepaban por las paredes y la suave luz se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras moteadas en el suelo. Las flores florecían a su alrededor, añadiendo un toque de color y fragancia a su entorno. Era como el paraíso. Dentro del paraíso, los ojos de Charlie se abrieron de par en par cuando vio a los animales. Animales reales. Había visto a los pecadores y a los nacidos del infierno antropomórficos todos los días, pero estos eran los verdaderos. Conejos peludos saltaban por todos lados, pájaros que cantaban revoloteaban de rama en rama y pequeños ciervos le acariciaban las piernas. Eran tan lindos. Charlie chilló de alegría, aplaudió y dio vueltas. Los animales parecían igual de emocionados de verla. No huyeron ni se acobardaron. En cambio, jugaron con ella y dejaron que los acariciara. El pequeño ciervo le lamió la mano y los conejos saltaron a su regazo. No podía creer lo suave que era su pelaje. Eran tan lindos. Y también había comida. 5 veces al día, aparecía una mesa con un plato diferente, siempre delicioso. La comida era increíble. En serio, cada vez que traían algo nuevo, era incluso mejor que el anterior. Había frutas jugosas, pasteles sabrosos, platos salados y todo lo que puedas imaginar. No es de extrañar que el cielo recibiera tantos elogios si así era como trataban a sus prisioneros. Era como un banquete constante y cada comida se sentía como un regalo. Charlie pensó que podría pasar allí toda la vida. Bueno, en realidad no, pero seguro que le gustaba. La idea de pasar el rato en un lugar tan hermoso con comida deliciosa y animales amigables parecía un sueño hecho realidad. Baguji no estuvo de acuerdo. Sí, excepto que todavía somos prisioneros, Charlie. Charlie suspiró. Lo sé, pero es simplemente diferente. Es como si realmente les importara reformar a la gente aquí. Baguji resopló. Claro, siempre y cuando sigas sus reglas y te adaptes a su pequeño molde perfecto. Estaba claro que Baguji no parecía compartir el mismo entusiasmo. Su inquietud se había hecho patente al escudriñar el jardín con una mirada suspicaz, claramente incómoda en medio de tanta tranquilidad.
Charlie sabía que regresar al cielo no estaba en la lista de cosas por hacer de Baggy en un futuro próximo, y ver a Charlie actuar como un niño en un festival no le hacía ningún bien a su novia. Charlie había intentado calmar sus preocupaciones, pero sin mucho éxito. Baggy había expresado sus dudas, diciendo que no confiaba en el lugar y que sentía que todo parecía demasiado perfecto. El encuentro con Michael no había hecho más que aumentar su desconfianza. Charlie había intentado tranquilizar a Baggy, aunque en el fondo ella compartía algunas de sus preocupaciones. La situación la desconcertaba y Charlie luchaba por encontrarle sentido a todo. A pesar de sus preocupaciones por su padre, sus tías, sus tíos y el hotel en el infierno, intentaba mantener la esperanza. Se suponía que el cielo estaba lleno de buenas personas, después de todo. A pesar de sus propios temores, Charlie había mantenido una actitud firme. Después de varias horas de súplicas persistentes y ojos de cachorro llenos de esperanza, Baggy se dio a regañadientes. Comenzó a comer y a jugar con los animales. Su renuencia inicial fue dando paso lentamente a un disfrute cauteloso. La serena belleza del jardín comenzó a ejercer su magia sutil sobre Baggy. A medida que interactuaba con los animales, su postura tensa se suavizó. Los conejos juguetones y los ciervos mansos parecieron aliviar su ansiedad, aunque solo fuera un poco. Las flores vibrantes y la luz suave brindaron un contraste tranquilizador a sus temores anteriores. Y así pasaron 2 días. Charlie y Baggy estaban sentados a la mesa, disfrutando de su comida como siempre. La comida era tan deliciosa como siempre y estaban empezando a acostumbrarse a la rutina de su vida temporal en el jardín. ¿Podrías pasarme la mantequilla, pequeño demonio?, pidió una voz profunda y desconocida. Charlie, absorta en sus pensamientos, le entregó la mantequilla sin pensar. No fue hasta que registró el peculiar apodo y la inusual profundidad de la voz que se dio cuenta de que algo no iba bien. Tanto ella como Baggy giraron la cabeza sorprendidas. Sentado frente a ellos en la mesa estaba un hombre de cabello castaño y llamativos ojos plateados. Iba vestido con una intrincada túnica de color violeta y verde, con las piernas elegantemente cruzadas mientras distraídamente untaba mantequilla en un trozo de pan. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran sus 6 alas blancas con matices oscuros. Un serafín. ¿Quién eres tú?, logró preguntar Baggy, con la voz ligeramente temblorosa. Charlie se giró para mirarla, desconcertado. ¿Un serafín que Baggy no reconoció? Estaba segura de que nunca había sentido su presencia antes de que él hablara, y solo había 2 sillas en la mesa cuando se sentaron. Es de buena educación presentarse antes de preguntar el nombre de otra persona, dijo el ángel con una mirada penetrante y firme. Charlie intentó rápidamente calmar la tensión. Sé claro. Hola. Soy Cha. A lo largo de mi vida he sido conocido por muchos nombres y he sido reconocido por muchos otros, interrumpió el serafín, con un dejo de voz ancestral. Hermes, Tot, Enoch, Metatron, Sandalphon, Raziel, Merkabah, ese tipo extraño con alas, aquel que caminaba con el Señor, el profeta, el ángel de la presencia, la voz de Dios, el escriba divino e incluso ese cabrón molesto o pequeño imbécil descarado, he tenido una carrera bastante ilustre en la burocracia celestial. Se reclinó en su silla con una sonrisa relajada, desplegando sus 6 alas en una exhibición informal. Pero puedes llamarme Metatron. Es mucho más simple y me ahorra la molestia de explicar todo mi currículum. Charlie y Baggy intercambiaron miradas inseguras. La actitud relajada de Metatron y sus comentarios casuales eran confusos. Bueno, un placer conocerte, señor Metatron lo interrumpió con una elegante reverencia. Por supuesto, me disculpo por no presentarme adecuadamente. Permítanme compartir algunos detalles más personales. Mido exactamente 2,60 metros y peso aproximadamente 190 kilogramos, aunque debo confesar que puede fluctuar ligeramente según mis caprichos. Mi color favorito es un tono bastante específico de azul cerúleo, aunque también tengo predilección por el raro y elusivo tono verde lima. Continuó con aire sereno. En mi tiempo libre, disfruto mucho del arte de coleccionar plumas antiguas, en particular las que tienen una intrincada filigrana de oro. También poseo una extensa colección de taxidermia antigua, incluida una encantadora ardilla de 3 ojos que adquirí en una subasta poco conocida. Mi medio de transporte preferido, si se me permite agregar, es un monociclo de madera elaborado meticulosamente, que encuentro práctico y extravagante a la vez. ¿De acuerdo? Metatron volvió a interrumpirlo, continuando con un tono mesurado, sus manos gesticulando ligeramente mientras hablaba.
Ah, sí, debería compartir algunas peculiaridades personales más. Por ejemplo, permíteme explicarte algunas inclinaciones personales. Uno podría encontrarlo peculiar, pero tengo un aprecio particular por las mujeres de mediana edad que, a pesar de sus preocupaciones sobre el paso del tiempo, todavía se dan el gusto de vestirse con sus viejos uniformes de secundaria. Posarán frente al espejo, sonrojándose y sintiéndose un poco avergonzadas, y dejarán escapar un suave ara ara. Encuentro esta mezcla de nostalgia y timidez bastante encantadora. La confusión de Charlie era evidente. Frunció el ceño mientras intentaba procesar las descripciones detalladas de Metatron. Espera, entonces, ¿te gusta? Se quedó en silencio, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Baguie frunció el ceño involuntariamente, señal clara de su creciente irritación. Sus labios se apretaron formando una fina línea mientras intentaba mantener la compostura. Metatron, aparentemente ajeno a su incomodidad, continuó con un toque de diversión formal. Ah, sí. Por supuesto, hay otros tipos de mujeres que me resultan intrigantes. Por ejemplo, siento una particular admiración por las mujeres que exudan un aire de sofisticación distante, aquellas que se comportan con una gracia imperiosa y que, en ocasiones, pueden soltar una risa altiva de oh mientras levantan la mano y flexionan el dedo meñique. Me pone muy contento. Charlie y Baguie intercambiaron miradas, tratando de entender los peculiares comentarios de Metatron. Finalmente, Charlie preguntó: entonces, señor Metatron, ¿qué es exactamente lo que lo trajo aquí? Metatron, con una mirada firme y un rostro perfectamente serio, respondió: no tenía nada mejor que hacer. Charlie parpadeó sorprendido. Espera, ¿en serio? ¿Viniste hasta aquí solo porque no tenías nada más que hacer? La irritación de Baguie volvió a estallar, pero mantuvo la voz firme. ¿Nos estás diciendo que estás aquí por capricho? Como dije antes, tenía algo de tiempo libre. La expresión de Metatron cambió de repente, su actitud tranquila se evaporó en un instante. El aire a su alrededor se volvió pesado, casi sofocante, mientras un poder abrumador irradiaba de su forma. Sus 6 alas se desplegaron con un chasquido repentino, cada pluma brillando con una luz de otro mundo. La atmósfera se oscureció y el suelo debajo de Charlie y Baguie pareció temblar. Se sentía como si un peso inmenso los estuviera presionando, obligándolos a arrodillarse. Estaba aburrido, así que decidí ver a la vil criatura que causó la muerte del padre de todo, dijo Metatron, su voz ahora era un susurro helado que cortaba el aire como una espada. ¿Qué niño se quedaría de brazos cruzados mientras el asesino de su padre está cerca? La fuerza opresiva de su presencia se hizo aún más fuerte, aplastándolos con un peso que parecía como si los cielos estuvieran descendiendo sobre ellos. Charlie y Baguie jadearon en busca de aire, sus cuerpos temblaban mientras luchaban por mantenerse erguidos. La transición de la anterior indiferencia de Metatron a esta intensidad asesina fue rápida y aterradora, su autoridad angelical se abatió sobre ellos con un poder inquebrantable. Charlie se atragantó. ¿El padre de todo? Su cerebro intentó descifrar lo que quería decir antes de que se diera cuenta. ¿Te refieres a Adán? Preguntó entre dientes. Por supuesto. Metatron sonrió alegremente y la presión opresiva desapareció, dejándolos respirar nuevamente. Los dos se enderezaron, con el sudor perlándose en sus frentes y el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Charlie se secó la frente, tratando de controlar su respiración. Baguie, todavía tensa, le lanzó una mirada cautelosa a Metatron. «Pero eres un ángel», comenzó, con voz firme a pesar de la confusión. «¿Cómo puede ser Adam tu padre?» La sonrisa de Metatron se ensanchó, sus ojos brillaron con una mezcla de diversión y sabiduría ancestral. Ah, esa es una buena pregunta. Verás, soy una existencia diferente a la mayoría de las demás. A diferencia del resto de la creación, soy uno de los 3 a quienes la muerte elude. He tenido muchos nombres. Metatron es el nombre que el Todopoderoso me otorgó. Pero mi primer nombre es Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Kenan, hijo de Enosh, hijo de Set, hijo de Adán. Yo era y todavía soy un humano. Charlie jadeó de asombro. ¿Un humano puede convertirse en un serafín? Metatron asintió. Sí, elevado por el Todopoderoso, transformado en ángel, pero en el fondo sigo siendo descendiente de Adán. Mi conexión con él es tan real como la tuya con tus padres. Charlie respiró profundamente y su voz tembló levemente. Entonces, ¿estás aquí para vengar a Adam? La sonrisa de Metatron permaneció, pero ahora tenía un matiz frío. ¿Venganza? No. Con el regreso del primer padre, ya no será justo que lo haga.
He venido a observar. Comprender. Tal vez, juzgar. Mi deber es simplemente escribir lo que crea conveniente. ¿Qué quieres decir? Preguntó lentamente la princesa del infierno, esperando que en cualquier momento volviera a enloquecer. Estoy aquí porque los hilos del destino han tejido nuestros caminos juntos, respondió Metatron, su tono se volvió más solemne antes de volver rápidamente a una actitud más informal. Pero la verdad sea dicha, simplemente estaba aburrido. Vine a hablar con el niño del pecado. He escuchado y escrito mucho sobre ti, Charlie. Vine a contarte la historia de la creación. Charlie dudó un momento, asimilando la gravedad de sus palabras. La historia de la creación, ¿por qué? Llámalo por diseño o por un propósito mayor. Pero, la verdad sea dicha, la sonrisa de Metatron se volvió misteriosa, sus ojos cambiaron de plateados a dorados brillantes con dos líneas azules que se cruzaban en el medio. Mis instintos me dicen que debo hacerlo.